Sí, Ya. No sé si se ve bien o aparece algo más en la pantalla. Se ve bien. Dice this meeting is... ya, ya. Buenos días, profesora Jenny Simón y profesor Armando Cartes. Mi nombre es Karin Castro Sepúlveda y hoy les presento el proyecto de tesis para optar al título de Magíster en Política y Gobierno, denominado Profundización en el proceso de descentralización en Chile, desafíos y oportunidades que emergen de la posible eliminación de la figura del delegado presidencial regional. Primero que todo, es sabido de que Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, inclusive tanto que han existido manifestaciones desde las regiones desde hace muchos años atrás, no tan solo con el estallido social que fue en 2019, sino que venía arrastrándose hace mucho tiempo atrás, donde las manifestaciones en realidad pedían y manifestaban que el gobierno a nivel central, el Estado, se hiciera presente en cada una de las regiones, tanto a nivel regional y local, con toma de decisiones que sean apropiados a las necesidades que se requerían desde cada región. Así, después de tanto luchar para que se hicieran políticas de descentralización que ayudaran a profundizar una mayor autonomía para tomar las decisiones correspondientes, es que la presidenta Michelle Bachelet promulgó dos leyes dentro de su agenda de descentralización, las que son conocidas como la 21073, que tiene que ver con la elección de gobernadores regionales y con ello, obviamente, la nueva figura del delegado presidencial regional y provincial, y también la ley 21074, que dice relación en gran parte con el traspaso de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales. El 2021 fue un año de hitos muy importantes, tanto la elección de gobernadores regionales y también la candidatura de futuros presidentes de Chile. Dentro de ellos había un candidato que se comprometía dentro de su agenda de gobierno a eliminar la figura del delegado presidencial regional principalmente, porque estaba siendo un obstáculo para la toma de decisiones certeras y más ágiles en los territorios de cada región. Así, se forma la asociación también, una vez elegidos los gobernadores regionales, la Asociación de Gobernadores Regionales Nacional, la GORECHI, en donde se forman para poder presionar en la agenda de descentralización de Chile y sobre todo a que se cumpla la promesa que Gabriel Boric, nuestro actual presidente, se comprometió en su momento, que era la eliminación de la figura del delegado presidencial regional. Entonces se firma un acuerdo, un protocolo de acuerdo en materia de descentralización entre el gobierno y la Subdere, perdón, y la GORECHI, en donde se establecen diferentes puntos, y entre ellos es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, en el que permite también la eliminación de la figura del delegado presidencial regional como hoy la conoce. Tanto se ha ido demandando esta medida desde la GORECHI, que fue necesario desde el gobierno también decir que eso se iba a ratificar, y también con un proyecto de ley que iba a ser presentado hoy día, no hoy día, perdón, en mayo, este mes, sobre la creación del Ministerio de Seguridad, y que obviamente afecta también a la nueva figura del delegado presidencial regional. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Bueno, conocer la nueva configuración entre la relación de gobierno central y al nivel regional, con la posible eliminación de la figura del delegado presidencial regional, es de suma relevancia para el futuro de nuestro país, ya que repercute directamente en el bienestar de la ciudadanía, que demanda cada vez más la presencia del Estado en las regiones. ¿Cuál es la pregunta que surge a partir de esta problemática? Es cuáles son los desafíos y oportunidades que surgen de la posible eliminación de la figura del delegado presidencial regional para el proceso de descentralización en Chile desde la perspectiva de actores claves. Para ello es que el objetivo general
va a ser analizar los desafíos y oportunidades que surgen de la posible eliminación de la figura del delegado presidencial regional para el proceso de descentralización en Chile desde la perspectiva de actores claves, y con ello objetivos específicos como es describir la secuencia de descentralización en Chile desde 1990, desde la normativa y la perspectiva de expertos en la materia. Segundo, identificar las implicancias de la postura a favor y en contra de la eliminación de la figura del delegado presidencial regional. Y tres, exponer los futuros escenarios que se podrían desatar a partir de la eliminación o no de la figura del delegado presidencial regional. La presente investigación es una investigación exploratoria y descriptiva con enfoque cualitativo, en donde las principales fuentes primarias son de prensa, documentos públicos, entrevistas, y las fuentes secundarias son artículos académicos. Habrá también una recolección de datos a través de entrevistas semiestructuradas y un análisis de fuentes documentales. El universo corresponde a las percepciones de los desafíos y oportunidades que van a surgir a través de la posible eliminación de la figura del delegado presidencial regional. ¿Cómo se va a componer la muestra? Primeramente, de actores claves en materia de descentralización de figuras de delegados presidenciales regionales y gobernadores regionales. Los criterios de selección van a ser que sean influyentes y o participantes en los procesos de definición, planificación o implementación en el proceso de reforma de la ley 19.175 en cuanto a la figura de delegado presidencial regional y gobernadores regionales. Y que tengan experiencia de al menos 5 años en materia de descentralización. A estas personas se les va a aplicar una entrevista semiestructurada. Además, se agrega también una muestra que no estaba en el escrito, en el proyecto escrito, pero que tiene relación con los funcionarios y funcionarias claves en gobiernos regionales y delegaciones presidenciales regionales, en el que el criterio de selección debe tener representatividad dentro de la institución. A ellos también se les va a aplicar una entrevista semiestructurada. Y también fuentes documentales que se refieren a leyes de orgánica del gobierno regional o que modifiquen parte de esta, las historias de ley, el programa de campaña presidencial de Boric año 2021, medios de prensa, revistas y artículos académicos. Y ahí se va a aplicar entonces un análisis de fuentes documentales. En lo que respecta al marco de referencia conceptual, se han definido 4 grandes conceptos que se desarrollan de manera distinta a lo largo de la investigación y que tienen que ver con el centralismo, la descentralización, formas de Estado y relaciones intergubernamentales. Se han elegido estos 4 temas porque tienen directa relación con la problemática y cómo se pueden ir definiendo el futuro de la organización del Estado si es que se elimina la figura del delegado presidencial regional. También se menciona el marco jurídico porque la configuración de estos posibles futuros también van a depender de lo que se ha expresado a través de diferentes leyes en la agenda de descentralización de nuestro presidente, que tiene que ver con la ley número 20.990, dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, la ley 21.073 que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales, la ley 21.074 que tiene que ver con el fortalecimiento de la regionalización del país y que, nuevamente reitero, son importantes porque han ido modificando la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, y ahí es donde se han desatado varios debates al respecto y que pueden volverse a hablar a partir de esta decisión, de la eliminación de la figura del delegado presidencial regional. ¿Cómo se desarrolla la materia en esta investigación? A través de capítulos. El primero es centralismo versus descentralización. Ahí hablaré del centralismo como concepto y también las ventajas y desventajas a partir de diferentes autores. Lo que es la descentralización también como concepto y los tipos de descentralización según diversos autores. El capítulo 2 que va a hablar de la forma de Estado como concepto, los tipos de forma de Estado y cuál es el caso de forma de Estado en Chile. El capítulo 3 que tiene que ver con relaciones intergubernamentales, tanto como concepto, y cuál es la relación intergubernamental del gobierno central con las regiones.
el capítulo Superando la tradición centralista en Chile, que iba a hablar de la historia del proceso de descentralización en Chile desde el año 1990 en adelante, las críticas que existen sobre este proceso de descentralización y también a partir de, sustentándome la teoría secuencial de descentralización según Faletti en el año 2006 y el caso aplicado en Chile. Y por último, el capítulo 5, nuevas autoridades regionales y la contienda de poder, que ya nos sitúa a la actualidad, que son la creación de figuras de gobernadores regionales y delegados presidenciales regionales, las discusiones que se tuvieron en su momento sobre estos proyectos para el nacimiento de estas nuevas autoridades, las funciones que asumen estas nuevas autoridades para hacer un contraste de cuáles son las responsabilidades también de cada autoridad y que también se debate a partir de lo mismo, y la eliminación de la figura de delegados presidenciales regionales, que ahí se va a hablar cuáles han sido las críticas al respecto. Eso es en grandes rasgos la presentación, porque también me podía extender con mucho concepto, pero la verdad me interesa que vean más o menos la estructura de lo que llevo hasta el momento y en qué debo ir perfeccionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Quizás empezamos con las preguntas o comentarios de la profesora informante, profesor Cartes. ¿Sí me escuchan? Sí. Mire, a mí me parece el tema muy oportuno, está el debate en pleno desarrollo, muy necesario, con la siguiente salvedad nomás, porque como esto está en desarrollo, puede cambiar mañana, y por lo tanto hay que buscar la manera que la tesis tenga valor más permanente, que una coyuntura que puede quedar superada por una opción legislativa que es bastante próxima. Por otro lado, el problema conceptual acá no es el centralismo, que es algo muy genérico, para una tesis monográfica, más bien el problema es la articulación gobierno central, gobierno regional, o la coordinación que debe existir, o la presencia de Estado central en la región. Y a nivel de que está el tema como no está todavía abordado en un proyecto de ley concreto, debería estar en una perspectiva más comparada. O sea, el caso más típico, comparable con Chile, curiosamente, es de Francia, porque es un Estado que siendo unitario, centralizado, ha hecho una reforma regional exitosa y tiene prefectos en las provincias que ahora se unificaron, y es un ejemplo de cómo deberían articularse, digamos, en ambos niveles y cómo se distribuyen las políticas y las competencias. Entonces, en el fondo, lo que yo echo de menos más bien es una mirada comparada, buscando países que sean comparables, o sea, países que pueden ser, como quien dice, ideales, como el caso de Francia, y otros más, que sean más concretos a nuestra realidad, como Colombia, que también ha hecho una reforma que va 20 años adelante que nosotros y que ya ha enfrentado varios problemas que nosotros recién vamos a descubrir cuando partamos. Entonces, y eso podría entregar luces o marco de análisis para después criticar el proyecto de ley que venga o lo que se ha dicho. Esa es mi sugerencia, no solamente con la prensa, porque la prensa son cuñas, y más bien este es un tema más bien teórico, institucional, y por eso yo sugiero no perder demasiado tiempo en lo general, porque veo que solamente el capítulo 5 se refiere de 5 al tema que es la pregunta, y tratar de ser más monográfico, dedicándole por lo menos la mitad de la tesis al tema de los delegados presidenciales. Además, como esto ya tiene un par de años, uno puede hacer una evaluación de cómo ha sido el desempeño de los delegados presidenciales, las tensiones que ha habido, o sea, y ya no tiene sentido no solamente estudiarlo desde el punto de vista de cómo está la ley planteado, sino cómo ha sido la práctica política que ha sido creando, cómo se ha ido instalando, los conflictos que hubo en la instalación, tratar también de registrar eso, que ya de alguna manera entrega luces. Pero básicamente eso, o sea, centrar más la tesis en la pregunta misma, en el problema, no tan general sobre el problema de la centralización, que eso ya es pacífico y no se puede hacer un aporte original, usar más perspectiva comparada, y también poder analizar y criticar lo que ha ocurrido en esta corta convivencia por la cual ya ha habido, hay conclusiones que se pueden sacar. Dicho lo anterior, el resto me parece muy bien, la bibliografía me pareció también estupenda, salvo el tema de lo comparado, y creo que va muy bien orientado y un trabajo muy necesario, porque cuando venga este debate fuerte en el Congreso, esta tesis puede ser un aporte de todas maneras, ¿no? Eso nomás quería sugerirles, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ya, muy interesante.
quizás para complementar, yo estoy de acuerdo con que dice el profesor Cartes en relación a incluir la política comparada y quizás mirar España igual en relación a las relaciones intergubernamentales, ¿cierto? Entre niveles especialmente. Porque yo creo también que ese como clave, como una parte importante de ese proceso de descentralización. Un segundo punto que quedé pensando en relación a la muestra, si vamos entrevistando a personas o expertos en descentralización, quizás también deberíamos incluir algunos que son como más a favor de la centralización de cierta manera. O como enfatiza un poquito más el tema como desde el nivel central y cómo se va mirando. Ahora, no sé cómo plantearlo de cierta manera. Quizás algunos, no sé si Armando tú sabes, ¿quién propuso mantener la figura de delegado presidencial o crear la figura de delegado presidencial? Lo que pasa es que ningún regionalista ha planteado que el Estado central no tenga presencia en la región y se discutieron varios nombres y alternativas y quedó como delegado, pero, o sea, porque es evidente que hay ciertas funciones como el gobierno interior, como la seguridad exterior, defensa, relaciones, que deben ser coordinados nacionalmente y por eso, o sea, el problema no es la existencia de la figura, que yo creo que nadie discute que debe existir con otro nombre. El problema es que tiene todos los seremi a su disposición y el gobernador termina administrando vía transferencia a universidades y a fundaciones privadas, porque no tiene brazos, no tiene tropa para poder ejecutar presupuesto. Entonces, eso es lo absurdo del modelo, pero yo creo que es un problema de grado, no es un problema dicotómico que debe desaparecer o no el delegado, por eso es que el análisis más sutil y se refiere a cómo se gobierna la región, más que solamente una figura en particular. O sea, con lo que tú decías delante, esa articulación centro provincia, hay que verla más sistemáticamente, cómo se gobierna, no solamente centrarla en un solo personaje, que en realidad siempre va a existir. El problema está que tiene en su mesa a todos los seremi y el gobernador queda, queda solamente con el timbre, los recursos y tratando de ejecutar como puede, transfiriendo recursos a instituciones privadas, lo que es un poco espurio, no es la idea del sistema. Ese es el tema de fondo que está ocurriendo, y eso es lo que se ha visto, que el gobernador solo transfiere a fundaciones, a universidades, pero todo el tema del turismo, todo lo que sea, todo está en manos del delegado. Eso es lo que hace que el sistema sea súper irracional. Y por eso hay que verlo a ese nivel, digamos. ¿Cómo se puede gobernar la región sin tener tu visión sobre los servicios públicos, sin tener tu visión sobre la Ceremi, sin tener tu visión sobre nada? Entonces, por eso, ese es el tema que hay que atacar más que la figura misma, ¿no? Sí, no sé. Pero eso quizás en relación a la política comparada como interesante. Como yo vengo de un estado federal, de cierta manera esa idea y que tiene que estar bajo, que los CEREMI tienen que estar bajo el gobierno regional, me parece discutible de cierta manera, un poquito como los municipios de cierta manera con el gobierno regional que son independientes también, es como cómo va desafiando. Como eso quizás en la entrevista, Karen, como indagar mucho más en el tema de como relaciones intergubernamentales y qué es la mejor manera de ir organizando eso. Perdón, el centralismo en todo caso lo defienden muchas personas a nivel central, o sea, sobre todo va a pesar quien realmente gobierna Chile, que es la DIPRES, la Dirección de Presupuesto. Ellos son los que tienen la profunda desconfianza sobre la capacidad de la región de administrar recursos, de no sobreendeudarse, de rendir adecuadamente, de no caer en nepotismo. O sea, los que manejan Chile, que son el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, son los que tienen la confianza más profunda en las regiones. O sea, ahí pueden encontrar gente, e incluso mucha de esa gente está enquistada en la Ceremi, porque han trabajado siempre así. Y en Santiago hay gente con experiencia, que mira el país completo. Estoy seguro que en la Ceremi se puede encontrar mucha gente que ha hecho su vida en este modelo y el cambio le parece sospechoso o riesgoso, ¿eh? Así que no creo que sea difícil encontrar aquí funcionarios centralistas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero yo diría hay como mitad y mitad. Yo diría igual. Hay como mucho reconocimiento de funcionarios y funcionarias como de planta, más técnico, que plantea lo diferente, ¿cierto? Como que domina una lógica sectorial y que falta mayor coordinación adentro, que estaba de cierta manera resuelto con el tema del intendente y los CEREMES, como el gabinete regional que se ha complicado ahora, de cierta forma. Pero ese me parece, yo comparto que ese como el nudo que hay que analizar, como el problema específico, como eso, cómo se va logrando y se va adaptando. Y quizás si la pregunta de traspaso de competencias es suficiente para abordar las relaciones intergubernamentales, como eso no es solamente la eliminación de las figuras, sino también el traspaso de competencias. Ya. Sí, porque en la práctica lo que ha mostrado que el modelo este de transferir competencias ha fracasado y están pidiendo a los gobiernos regionales que se traspasen servicios completos porque si no quedan atravesados, o sea, en el fondo quedan... Le pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, la competencia que traspasaron al gobernador era presidir el sistema de impacto ambiental, presidir la Corema, pero todos los servicios públicos que votan en la Corema dependen del delegado. Al final entonces no tiene ningún poder porque él nunca podría contradecir lo que la Corema plantea porque no dependen de él ni participó en el estudio que llevó a la conclusión. O sea, en el fondo le transfieren competencias las cuales él solo tiene el timbre nomás, pero todo el proceso se hace a través de funcionarios y de servicios que no dependen de él. Entonces, por eso el, el tema es más profundo que la figura del delegado. Y la pregunta es qué debe traspasarse y qué no, y lo que uno ve en España y otros países es que se traspasa el piso completo. Ya la salud pasa a ser regional, ya va a, o sea, porque tiene que ser una coherencia interna, sino la responsabilidad de los recursos, quién los administra. Y por eso que la reflexión no puede lamentablemente eludir el problema de fondo del traspaso de competencia y no centrarse solamente en los actores, porque si no, no se responde a la pregunta de cuál es el modelo más adecuado y que pueda funcionar. Sí. A lo mejor cuando avance por irlo acotando a menos servicios, menos temas, a medida que vayan surgiendo ideas o problemas. Sí. Y quizás, Karen, igual uno podría hacer una entrevista como pregunta relacionada con en qué temáticas especialmente es necesario como mayor coordinación intergubernamental, de cierta forma. Porque yo diría que Corema es como fundamental, como si yo imagino que desde el gobierno regional y por los temas que está presente en relación al desarrollo, ellos quieren tener como mucho más incidencia y quizás tiene que ver con cambiar la configuración de Corema. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí el capítulo 1 y 2 es como marco teórico nomás, no vale la pena hacer un capítulo sobre centralismo, sobre forma de Estado. Y tratar de hacerlo más monográfica la tesis, justamente, por ejemplo, lo que dice Jenny sobre en qué áreas debe incidir, cómo debe articularse la transparencia, competencia, o sea, ya en eso ya hay bastante escrito y finalmente eso determina la eficacia o el buen funcionamiento de las relaciones entre gobernador y delegado. O sea, yo creo que cuando se meta más en el tema profundamente, ahí va a encontrar los problemas, digamos, y ahí entonces va a poder hacer una tesis más monográfica, más afinada a responder la pregunta a partir de lo que está ocurriendo hoy día, esto se está moviendo mucho. Sí, Karen, yo diría, estoy de acuerdo que pensé eso cuando presentaste, que capítulo 1, 2 y 3 están todos dentro del marco teórico conceptual y el cuarto y 5, ¿cuáles son? Claro, todo eso de cierta manera está asociado con, ese todo es Hasta el como marco cuarto, teórico conceptual. hasta el cuarto es marco teórico y el quinto hay que desagregarlo, metiendo el tema de la política comparada, metiendo el tema de la transferencia, competencia y servicio, y ahí buscar responder la pregunta original sobre el rol del delegado en un contexto de una efectiva descentralización. ¿Qué es lo que debería hacer y qué no? Más que parezca o desaparezca, porque puede cambiar de nombre, va a existir igual. Eh, pero el problema es que lo que hace y cómo se relaciona.
Pero de la figura, creo que la pregunta no es dicotómica, si debe o no desaparecer, porque lo importante es cuál es su rol, digamos, y cómo se articula. Sí, comparto. Sí. Así que yo creo que cuando se meta un poco más en el tema y lea algo sobre España, como bien decía Jenny, con un buen caso comparado, va a surgir entonces un índice más específico, ¿no?, a la pregunta, y va a ser un trabajo que pueda ser más pertinente y más provechoso. Y todo lo que plantea hasta el capítulo 4 me parece súper bueno, pero como marco teórico nomás, no es un tema que pueda realmente hacer una contribución desde la tesis. Eso son temas que no están controvertidos, es un marco teórico. Pero las preguntas, los objetivos deben centrarse del quinto para adelante, agregando y oriéndose hacia las competencias, hacia las transferencias, no solo hacia la figura del gobernador y delegado. O sea, falta un poquito más de reflexión, pero va muy bien. El tema, insisto, que es súper pertinente y oportuno tratarlo ahora. De acuerdo. Y entonces eso significa que tendría que modificar la pregunta de investigación. Vamos, Leo, Veamos. vamos a otra pregunta. Que yo diría que esencialmente tenemos que ver si es la posible eliminación de la figura de delegado presidencial regional, quizás como modificarlo un poquito en el sentido de cuáles son los desafíos y oportunidades para la coordinación o relaciones intergubernamentales, quizás incluir que surgen, como eso esencialmente va a fortalecer un poquito más el sistema de coordinación, descoordinación en relación a la descentralización, de cierta forma. O sea, en el fondo, cómo deben organizarse las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales y qué rol debe cumplir el delegado presidencial en esta articulación. El delegado no puede ser ajeno al problema de cómo se articula el nivel central y nivel regional, en el sentido cuánto se traspasa, quién administra, y dentro de eso qué rol le corresponde. Su rol es una consecuencia de cómo está estructurado el sistema. No es el gobernador, no es el delegado el que define el tipo de relación que tiene el gobierno con las regiones. Él es un delegado, ¿no? Entonces, por eso tendría usted que pronunciarse sobre cuál es la distribución más adecuada de competencias entre los dos niveles, y para esa distribución que usted determine como óptima, qué atribuciones, qué rol debe cumplir la figura que hace delegado del nivel central. Pero no puede sustraerse a la discusión sobre distribución de facultades y de tareas entre los dos niveles, porque el delegado en esto es una consecuencia de cómo se defina el modelo. Pero para eso ya hay propuestas, y entonces en base a esa propuesta, como consecuencia, se propone un cierto rol. Pero la eliminación a mí me parece muy dicotómico, porque si lo eliminamos mañana, que tendríamos que cambiarle el nombre y poner a otro. O sea, antes se llamaba intendente, ahora se llama delegado, y mañana puede llamarse comisionado, pero es que y nunca se puede eliminar, si ningún país se elimina. Sí. Porque si no tendríamos gobiernos autónomos, tendríamos 13 regiones o 16 regiones administrando de 16 formas diferentes. O sea, yo que soy En súper realidad regional, esto surge, nunca he perdido que es necesario que el nivel central esté representado en la región. esto Eliminarlo surge no en tiene realidad sentido. Esto ¿Perdón? surge justamente porque, como dije anteriormente, la problematización fue un compromiso por parte del gobierno del presidente eliminar la figura. Y el eliminar la figura me llamaba la atención investigarlo. Sé que no se centra solamente en la eliminación o no de una persona, de una autoridad, sino en lo que repercute. Por ejemplo, justamente lo que estábamos hablando de la forma de Estado. Algunos decían de que si nosotros diéramos más autoridad a los gobiernos regionales, iba a ser un Estado federalista, que por algo también se creó la presencia del delegado presidencial regional como representante del gobierno central en las regiones.
y también obviamente va a repercutir en lo que son las relaciones intergubernamentales, por justamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo, la forma en cómo las diferentes acciones que se toman en la relación de gobierno central y regiones. Entonces, Ese es ese es el problema de fondo. El problema de fondo es cuando un Estado deja de ser federal o deja de ser unitario porque no existe una definición estricta. Lo único que se dice es que el Estado federal admite dos niveles, pero el Estado regional como tal teóricamente no existe. Entonces, en el fondo, cuando se llega va a un umbral en que se transfieren demasiadas competencias y hay un ejecutivo, legislativo a nivel de regiones, estamos en el Estado federal. De hecho, las cosas son lo que son, no lo que se le llame. Entonces, por lo tanto, entonces usted no puede sustraerse a responder la pregunta, ¿cuál es la óptima distribución de facultades o de competencias entre nivel central y regional, y cuál es la figura adecuada para administrar ese régimen? Por eso cuando plantea la forma de Estado, en el fondo tiene que plantear qué es lo que se sugiere en Chile, porque, por ejemplo, eliminar el delegado presidencial en Chile hoy día sería ridículo, porque el delegado presidencial administra todos los servicios públicos y todos los seremis, y por tanto quedarían a la deriva, o bien tendríamos que repasárselo al gobernador. Si se lo vamos a repasar al gobernador, entonces digamos eso, porque ese es el tema de fondo, no el delegado, es el tema de cambiar el modelo de Estado. Entonces, por eso es que es una bandera nomás este tema de eliminar el delegado, porque en realidad lo que se quiere es dejarlo más vacío de competencias o con menos atribuciones, más que eliminarlo radicalmente, porque eso no... Por eso, en fin, lo que está en juego es el régimen de gobierno a nivel territorial, digamos. Y eso es lo que tiene que hacerse cargo, usando los modelos comparados. Esto ya está respondido en otros países. En España, por ejemplo, que son comunidades autónomas, las comunidades más avanzadas van tomando las competencias que les interesan, la salud, la educación. Eso lo hace Andalucía, Cataluña o el País Vasco. En cambio, otras comunidades como La Rioja no les interesa que todo lo vea Madrid nomás. Entonces, efectivamente es un modelo que no tiene que dar de inmediato una respuesta precisa, es porque esto va gradual en el tiempo, depende de las preferencias de cada territorio, pero el modelo permite que haya este traspaso de competencias sin que sea traumático ni que requiera modificar la Constitución cada vez. También el modelo no es una respuesta final, porque también hay un cambio cultural en esto, pero el modelo está tan bien hecho que permite que esto vaya ocurriendo sin necesidad de producir grandes tensiones, y el delegado va operando en esto y va facilitando el proceso porque cree en él también. Entonces, eso es lo que tiene que ir respondiendo, tratando que haga sentido para Chile. Ya. Yo diría que dentro de la discusión que hizo Karen, que me parece muy interesante, es analizar la descentralización como un proceso, como eso de ver cómo se va avanzando, como eso, en identificar los desafíos y oportunidades con la eliminación de la figura. Yo lo puse acá, de cierta manera lo que interesa es esa coordinación intergubernamental, como los problemas que tienen que ver con los desafíos y oportunidades, pero esencialmente de lograr un proceso un poquito más efectiva, para no ir volviendo de extremos a extremos de cierta manera en la gestión. Porque tengo la sensación en Chile, cuando hablamos de descentralización, pensamos como un juego de suma cero, que si traspasamos poderes a nivel regional o gobierno regional, estamos perdiendo poderes o competencias a nivel central. Pero puede ser que hay competencia compartida, como vamos favoreciendo mayor coordinación, qué fortalezas tienen cierto a nivel central, que hay toma de decisiones que tienen lugar allá y no necesariamente y no es tan necesario que esté presente acá, pero cuáles son las debilidades también de ese sobrecentralismo, y yo diría especialmente la falta de conocimiento de la diversidad territorial que existe en Chile. Pero no sé, como para concluir, y porque podemos quedar acá como conversando todo. Pues, como acuerdo de cierta manera de fortalecer, uno, la discusión de política comparada, viendo cuáles son los problemas que tiene, donde Francia puede ser un ejemplo interesante, como también España, puede ser Colombia también, como de describir ese proceso, de focalizar más en la coordinación intergubernamental como parte de ese proceso de descentralización,
y no tanto en la eliminación de la figura de delegado, porque yo comparto lo que dice Armando, que si elimina la figura del delegado presidencial regional, igual van a tener que tener, el gobierno necesita tener un representante adentro de la región, como si quizás van a poner otro nombre. Y lo que es importante es lo que pasa con los CEREMIs, los servicios y cómo se va coordinando con el gobierno regional. Sí, sí, eso es lo correcto, sí. Yo creo que hay que fundir como marco teórico el primer 3 capítulos y desagregar un poco más a la última parte para incluir lo comparado, para incluir la articulación a nivel central, nivel regional, y dejar la figura del delegado como un corolario a consecuencia de ciertos modelos de transferencia de competencia. Ese rol que le toca al delegado con más o menos atribuciones, una mirada flexible en el tiempo, porque este va a ser un proceso que se va a ir construyendo, que no depende de una ley en particular, sino de que vayan adquiriendo las regiones, las competencias, los recursos humanos, para irse empoderando, y eso va a demorar 15, 20 años. Así que ese es el camino, pero en todo caso me parece que hay que echar para adelante nomás, solo tratar de evitar el blanco-negro, de suprimirlo, no suprimirlo, y no solo reducirlo al delegado, sino más bien al modelo de gobernanza territorial del país, y con eso creo que queda estupendo, así que va muy bien, y creo que me quedé leyendo los casos comparados, que son muy buenos esos tres, porque Colombia nos sirve a nosotros una referencia, porque países mucho más avanzados y cosas que no somos capaces. Le van a surgir inmediatamente las preguntas y se le va a ir, digamos, desenredando el tema de la estructura de la tesis, el índice, pero pasa que esta es una propuesta preliminar, pero las lecturas mismas le van a ir dando, y no hay que tenerle miedo a eso, porque la tesis es una búsqueda de conocimiento en que uno tiene que ir dando vueltas y aterrizar. Estar un poco perdido es normal, eso es la tesis, pero si sigue avanzando, todo se le va a ir despejando, así que y confianza nomás y hay que ir avanzando, ¿no? El tema es súper interesante y yo creo que va muy bien. Muchas gracias, profesor. Eso es. Ya, perfecto. Entonces, no sé quién dice. ¿Voy a dejar de grabar ahora? Ya.